Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos hispanoamericanos. Una historia que tratamos sin revisionismo, sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin complejos. Pues nos volvemos a encontrar en las ondas 15 días después del estreno de la sexta temporada de Hispanos sin complejos. Para Roberto Alonso, capitán, saludos, bienvenido. Completar toda la herencia hispana que dejamos en Estados Unidos, porque nuestros oyentes ya habrán podido degustar y asimilar toda la información, todos los datos y nombres que les ofrecimos en el primer programa. Pues así es, buenos días a todos, queridos amigos oyentes hispanos sin complejo. Espero que sí, que lo hayan asimilado. Y es que la herencia española en Estados Unidos es impresionante y muy desconocida. Recomendamos de nuevo, si no lo habéis hecho, ver el documental de José Luis López Linares, que es una maravilla. Así que ahora en este programa vamos a caminar por caminos reales y rutas famosas. Vamos a ver muchas de sus leyes, cómo se basan en esas 7 partidas del rey castellano Alfonso X el Sabio. También comprobaremos esa primera vacunación y la llegada del caballo castellano mesteño, que luego derivó en los Mustang famosos. Es más, escucharemos jazz, rock, etcétera, música de herencia y de tradición España. Todo en clave muy española, Raúl. Pues otra de las herencias que dejamos los españoles en Estados Unidos fueron, y aún lo son, las ciudades y caminos reales. Y es que la presencia española dio origen a muchos asentamientos que suelen conservar sus nombres hispanos. Son los casos como los que citamos en el anterior capítulo, de San Agustín en Florida, Santa Fe y Albuquerque en Nuevo México, El Paso y San Antonio en Texas, o San Diego, Monterrey, Santa Bárbara, Los Ángeles y San Francisco en California. Las comunicaciones se realizaron a menudo por los denominados caminos reales, como el Camino Real de Tierra Adentro, que iba desde Ciudad de México hasta Santa Fe, en Nuevo México. Otro era el Camino Real de los Texas, que tenía varios ramales y facilitaba llegar a esta provincia desde el centro del Virreinato de Nueva España. Acababa en Nachitoches, en la moderna Luisiana. Hubo otras rutas más tardías, como la Ruta de Anza, que permitía ir desde Sonora y Arizona hasta California, el Camino de Santa Fe, que enlazaba San Luis en Missouri con la capital de Nuevo México, o el viejo Camino Español, que iba desde Santa Fe a Los Ángeles, pasando por Colorado y Utah, parte del cual ya era conocido por los españoles desde el siglo XVII. Los 5 caminos y rutas anteriores están declarados caminos históricos nacionales. Otra ruta también es el llamado Camino Real de las Misiones de Alta California, que une las 21 misiones franciscanas fundadas en este estado. También se conoce como Camino Español el que atravesaba el sur de los Estados Unidos desde San Agustín en Florida hasta enlazar con el Camino Real de los Texas. Fue muy utilizado el tramo de San Agustín a Pensacola mientras fue territorio español, pero no así desde Mobile hasta Texas por los repetidos cambios de soberanía de Luisiana. Los caminos articularon a ciudades y pueblos, haciendas, misiones y presidios, que constituyeron las bases de la colonización y el comercio, de la difusión del idioma, la cultura, la legislación y la religión españolas. Cuando los anglos norteamericanos llegaron a los territorios del suroeste, que antes habían sido provincias de la monarquía hispánica, no se encontraron unos territorios vacíos, inexplorados y salvajes, sino habitados, bien conocidos y con una cultura mestiza de raíces españolas. España también llevó y compartió su cultura, su lengua y su credo. Con ellos aportó valores y principios cuyas bases venían de instituciones como la Escuela de Salamanca, integrada por juristas, académicos y religiosos. Parte del derecho castellano, como las 7 partidas de Alfonso X, se trasladó a América, donde estuvo en vigor durante siglos. Además, se le fueron añadiendo sucesivas leyes protectoras de los indígenas, que se pueden encontrar en la recopilación de leyes de los reinos de las Indias
mandadas publicar por el rey Carlos II en 1681. La monarquía hispánica siempre quiso integrar a los nativos en la sociedad española. Fue una colonización incluyente y la ley española, de manera clara y absoluta, aseguraba a los indios sedentarios derechos de propiedad sobre la tierra que ocupaban. Sacamos esta frase del senador por California John Charles Fremont, dicha en 1850. Las leyes protegieron a los indígenas y para su integración en la sociedad hispana se recurrió al sistema de misiones que, además de enseñar la religión católica, tenían objetivos sociales, económicos y políticos. Los misioneros proveían a los nativos de herramientas, como oficios y tecnología, que les permitieran vivir en paz en una sociedad moderna y sedentaria como súbditos del rey de España. En el territorio de los Estados Unidos, las misiones de California que comenzó a fundar Fray Junípero Serra o las de Nuevo México alcanzaron notable éxito. Otros intentos, como los realizados con los apaches, apenas obtuvieron resultados. Un caso bien conocido es el de la misión de San Sabá, construida en 1758 cerca del actual Menard, en Texas, y arrasada pocos meses después por tahuabas, comanches, huichitas y cados y otros enemigos de los apaches. También en Texas, en torno a San Antonio, se fundaron 5 misiones. Fueron los primeros edificios construidos en piedra en este estado y están declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Uno de ellos, la misión de San Antonio Valero, fundada por Fray Antonio de Olivares. Es más conocida como el Álamo por la batalla que tuvo lugar allí en 1836. Otro hecho destacable es el del gobernador de la Florida, Manuel de Montiano. Protegió a los esclavos huidos de las colonias inglesas y mandó construir el Fuerte Mosé, el primer asentamiento de negros libres de Norteamérica. En 1740, todos juntos defendieron la Florida de un ataque británico, durante la conocida como Guerra del Asiento o Guerra de la Oreja de Jenkins. La expansión del español no fue algo impuesto, sino una cuestión de índole práctica, al ser una lengua franca que permitía comunicarse a través de todo un continente, desde California a la Patagonia. Los españoles introdujeron en Estados Unidos el ganado equino, bovino, ovino, porcino y aviar. El caballo no llegó por la costa este, sino por el sur, desde el centro del virreinato de Nueva España. En mucha menor medida, también llegó por la Florida. El caballo cambió la vida y la historia de los nativos americanos. Con ellos pudieron transportar más cosas, desplazarse más rápido y más lejos, cazar más y ser superiores en la guerra frente a otros grupos indígenas que no los tuvieran o los tuvieran en menor cantidad. Con frecuencia, estos animales fueron también fuente de alimento. Muchos escaparon y se reprodujeron libres en gran número, dando lugar a las manadas de caballos salvajes conocidos como mesteños, o los actuales americanos mustangs. El término mesteño proviene de la antigua institución española de la mesta, que administraba rebaños de ganado en comunidad sin un dueño expresamente reconocido. La ganadería de Texas y la figura del cowboy son de origen español. El ganado cuernilargo desciende de las vacas marismeñas andaluzas. Un siglo antes de que Texas fuera independiente, ya se hacían allí grandes arreos de ganado. Esos arreos eran los que en la actualidad se llaman rodeos, término cuyo origen es apenas conocido. En la Norteamérica hispana había haciendas y ranchos mucho antes de que existieran en los Estados Unidos como nación independiente. Desde el siglo XVI hubo caravanas de carretas en las que viajaban colonos y con las que se introdujo la rueda. Las mercancías se solían transportar a lomos de mulas. España también introdujo las hortalizas, que pasaron a formar parte de la agricultura y el paisaje de una buena parte de los Estados Unidos. Los indios pueblo de Nuevo México, sedentarios agricultores, mejoraron sus cultivos y regadíos con las nuevas especies vegetales y tecnologías agrícolas que llevaron los españoles. También trajeron las monedas como medio de pago en los intercambios comerciales. Así el real día 8 será la base del dólar americano siglos después.
¿Qué es la expedición Balmis? Entre las actuaciones de la corona para mejorar la vida de sus súbditos, estuvo la campaña de vacunación gratuita contra la viruela. Entre 1803 y 1812 se desarrolló la conocida como Real Expedición Filantrópica de la Vacuna o Expedición Balmis-Albani. El rey Carlos IV, cuya familia había sufrido los estragos de la enfermedad, apoyó la propuesta del médico Francisco Javier Balmis de llevar el reciente descubrimiento de Edward Jenner a los habitantes de toda la monarquía. Además, se organizarían las llamadas juntas de vacunación para que el proceso alcanzara hasta el último rincón. En California, Arizona, Nuevo México y Texas fueron vacunados tanto los hijos de españoles como los de todas las tribus indias sedentarias y nómadas que aceptaron, como los navajos y los comanches. Esta expedición fue la primera campaña de vacunación masiva y global de la historia, pero hoy esto nadie lo sabe. Como siempre ocurre, en la guerra no podían faltar aportaciones innovadoras. Además del uso de las armas de fuego y el empleo de la caballería, se construyeron fortificaciones como el Castillo de San Marcos en San Agustín, el más imponente testimonio de arquitectura militar antigua en los Estados Unidos. También se promulgaron reglamentos para el mejor funcionamiento de los presidios y se estableció una línea de ellos, casi sobre la actual frontera entre México y Estados Unidos, para defender el norte del Virreinato de Nueva España de las incursiones de apaches, comanches y otras tribus. Y no vamos a olvidar, queridos amigos, nuestra contribución a la independencia. Porque cuando en 1775 las 13 colonias se rebelaron contra Inglaterra, las monarquías de España y Francia vieron la oportunidad de desquitarse de su tradicional enemigo. Sin embargo, la situación de cada una era diferente. Francia había sido expulsada de América tras la Guerra de los 7 años, mientras que España mantenía sus dominios americanos y temía que los criollos siguieran el ejemplo de los revolucionarios americanos. A pesar de todo, la ayuda española existió desde el comienzo de las hostilidades. El comerciante y naviero Diego de Gardoqui, a petición de sus socios Elbridge Gerry y Jeremiah Lee, miembros del Comité de Suministros de Massachusetts, encargado de la organización del ejército continental, envió grandes cantidades de armas, municiones, pólvora y apoyo logístico de todo tipo. Por su parte, Luis de Unzaga, gobernador de Luisiana entre 1770 y 1776, facilitó que desde Nueva Orleans, por el río Mississippi, se enviaran de contrabando suministros, sobre todo pólvora. Él mismo entregó, en septiembre de 1776, 10.000 libras que había pedido el general Charles Lee. El sucesor de Unzaga, Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana entre 1777 y 1783, incrementó los envíos. Buena parte de lo suministrado procedía de Cuba y México. En septiembre de 1776, por consejo del conde de Aranda, embajador de España en París, ambas naciones pagaron y enviaron en secreto un importante cargamento que, entre otras cosas, incluía más de 200 cañones, 30.000 fusiles con pólvora y balas y miles de uniformes. Toda esta ayuda permitió a la revolución sobrevivir, tras un comienzo en el que carecía de casi todo y en el que estuvo a punto de ser completamente derrotada. A finales de 1776, el nuevo Congreso estadounidense envió a Europa en busca de apoyos a una comisión formada por Benjamin Franklin, Arthur Lee y Silas Deane. El conde de Aranda, tras entrevistarse con Franklin, recomendó a la Corte de Madrid que se reconociese oficialmente a los representantes del Congreso y que España declarase la guerra a Inglaterra. El secretario de Estado, Marqués de Grimaldi, no compartió la opinión de Aranda. Ante la importancia del asunto, el rey convocó un Consejo de Estado para recabar la opinión de sus ministros. En la mayoría de ellos primaba la cautela por los prejuicios que podría provocar que la flota inglesa atacara las posesiones españolas e interrumpiera los flujos comerciales, incluida la llegada de metales preciosos desde América. Además, estaba el ya citado temor al contagio revolucionario en las provincias americanas. El rey Carlos III adoptó inicialmente una postura un tanto ambigua. Seguiría ayudando a las 13 colonias subrepticiamente mientras no hubiera declaración de guerra con Inglaterra,
pero sin reconocer la declaración de independencia del 4 de julio ni el estatus diplomático a los representantes del Congreso. Esto constituyó un obstáculo para que los americanos reconocieran a su vez la decisiva ayuda que recibieron de España. Para llevar a cabo los planes acordados, se encargó a Gardoqui que gestionara los suministros a las 13 colonias y se nombró representante no oficial de España en el Congreso de Filadelfia a Juan de Miralles, un comerciante afincado en Cuba. Miralles era socio comercial de Robert Morris, conocido como el banquero de la Revolución, y que tenía como representante en Nueva Orleans a Oliver Pollock. Pollock mantenía muy buenas relaciones tanto con Luis de Unzaga como con Bernardo de Gálvez. Francia entró en guerra con Inglaterra en 1778 y arrastró a España a hacerlo en 1779 en aplicación del pacto de familia entre las dinastías borbónicas y tras fracasar las negociaciones para recuperar Gibraltar y Menorca a cambio de la neutralidad. La Revolución Americana pasó a ser un conflicto en el que estaban involucradas las principales potencias de la época, cada una con sus propios intereses estratégicos. Bernardo de Gálvez se había estado preparando ante la previsible declaración de guerra y que en un pequeño ejército multirracial y multicultural, bien dirigido y motivado, en una rápida acción echó a los ingleses de la orilla oriental del Mississippi tras tomar el fuerte Manchac, Baton Rouge y Natch. Se apoderó de Mobile en marzo de 1780 y de Pensacola en mayo de 1781, en la más audaz y conocida de sus acciones. Los ingleses ya no podían enviar refuerzos y suministros por el Golfo de México. En mayo de 1780, los británicos intentaron ocupar la parte norte del valle del río Mississippi, en la Alta Luisiana. El capitán Fernando de Leiva realizó una defensa numantina del remoto puesto de San Luis y con muy escasos medios consiguió rechazar el ataque y abortar la ofensiva inglesa. Otro personaje que desempeñó un papel clave fue Francisco de Saavedra, que llegó a Cuba en 1780 en calidad de enviado especial de Carlos III. Se distinguió por su ánimo conciliador en las a menudo difíciles relaciones entre americanos, franceses y españoles. En 1781 consiguió el envío desde La Habana de una escuadra al mando de José Solano, con la expedición de Bernardo de Gálvez que iba a sitiar Pensacola. Ese mismo año, Saavedra acordó con el almirante francés de Grasse la estrategia a seguir en el Caribe y el préstamo de grandes cantidades de dinero español para pagar a sus soldados y marinos, así como a los estadounidenses. También gestionó el traslado desde Santo Domingo en barcos españoles de las tropas francesas que participaron en la decisiva batalla de Yorktown que tuvo lugar ese mismo año. Desde la declaración de guerra en 1779, una gran parte del presupuesto de la monarquía hispana se dedicaba a financiarla. El rey tuvo que establecer entre 1780 y 1783 un donativo especial a todos los habitantes del imperio. La mayor parte se recaudó en el virreinato de Nueva España. Por fin, en 1783, se firmó en Versalles el Tratado de Paz que consagraba la independencia de los Estados Unidos. En septiembre de 1784, Diego de Gardoqui fue nombrado primer embajador oficial del Reino de España en la nueva nación. Presentó sus cartas credenciales en Nueva York, entonces la capital del país, en junio de 1785. Desde su puesto trató de que el Congreso aceptase el derecho de navegación exclusiva de España por el Mississippi, lo que hubieran podido admitir los estados del norte, pero no los del sur, que dependían de esa vía fluvial para sacar sus productos al Golfo de México. Estos estados llegaron a amenazar con romper la unión si se reconocía a España el derecho que reclamaba. A pesar de la ayuda, en este caso del secretario de Estado John Jay, Gardoqui no consiguió la mayoría necesaria en el Congreso para que su petición fuera aceptada y se pudiera incluir en un tratado entre ambas naciones. Finalmente, el embajador tuvo que renunciar a su difícil misión, que acabó después de asistir como representante de España a la toma de posesión del primer presidente George Washington en Nueva York en 1789.
Una idea de la importancia de la ayuda española a la independencia de las 13 colonias la da el hecho de que la primera moneda de Estados Unidos fue el real de A8, conocido como Spanish Dollar entre los anglohablantes. Usada desde tiempo atrás, fue declarada moneda oficial por el Congreso el 6 de julio de 1785, siendo de curso legal hasta 1857. Cuando en 1794 se acuñó el primer dólar norteamericano, se hizo siguiendo el patrón de la moneda española. El signo del dólar proviene de esa moneda hispana. La historia de Estados Unidos habría sido muy diferente sin la ayuda de España, ayuda que nunca recuperó ni obtuvo siquiera el reconocimiento que merecía. Y el arte, la toponimia y símbolos españoles están presentes en Estados Unidos, porque se pueden encontrar frecuentes influencias españolas en este sentido. De hecho, en el Capitolio de Washington, las referencias a más de 300 años de presencia hispana son numerosas. En la rotonda central, auténtico corazón del edificio, hay 8 grandes pinturas históricas. Una de ellas está dedicada al descubrimiento del Mississippi por Hernando de Soto, y otra a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. También en la rotonda, pero más arriba, está el friso de la historia americana que recoge 19 grandes eventos. 4 de ellos se refieren a figuras españolas. Vuelven a aparecer Cristóbal Colón y Hernando de Soto, y ahora lo hacen también Hernán Cortés y Francisco Pizarro. El National Statuary Hall pretendía ser una sala en la que exponer las estatuas de los 2 personajes más relevantes de la historia de cada estado de la Unión. Al haber ya 100 estatuas, han tenido que repartirse por diversos lugares del Capitolio. 2 tienen estrecha vinculación con España, la del franciscano Fray Junípero Serra, en representación de California, y la del jesuita Eusebio Quino, en representación de Arizona. En la Cámara de Representantes hay 23 retratos en mármol y otras tantas figuras destacadas por sus aportaciones al establecimiento de los principios que subyacen en la ley americana. Uno de estos retratos es del rey Alfonso X el Sabio. El motivo de incluirle es el legado jurídico que España dejó en muchos territorios del país. Durante su reinado se redactó el cuerpo de leyes conocidas como las 7 partidas, que se aplicaron también en todo el territorio americano, realizando las adaptaciones necesarias a lo largo del tiempo. Tras la independencia, las normas españolas no desaparecieron y se pueden encontrar numerosas sentencias citando las 7 partidas en las Cortes Supremas de Luisiana, Texas, Arizona, Nuevo México y California. Además de todo lo anterior, el Capitolio contiene otras pinturas que recuerdan la llegada de Cristóbal Colón, la ciudad de San Agustín, las misiones y la entrada en Monterrey de la expedición de Gaspar de Portolá y de Fray Junípero Serra. Colón también vuelve a aparecer en las Columbus Doors, puertas que recogen 9 escenas de su vida. Por último, están el retrato de Bernardo de Gálvez, que cuelga en una sala de honor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y una pintura del dominico Fray Bartolomé de las Casas con el título Bartolomé de las Casas, el apóstol de los nativos. Los escritos de Fray Bartolomé de las Casas no fueron rigurosos, exagerando hechos con finalidad de conmover, lo que dio lugar a una leyenda negra difundida durante siglos por motivaciones exclusivamente políticas. Se creó y extendió así un prejuicio contra la presencia española en América, arraigado historiográficamente, que pervive en nuestros días e ignora toda la legislación española y la controversia de Valladolid. Los esfuerzos de divulgación de la contribución de España a la Revolución Americana han logrado que Bernardo de Gálvez haya sido declarado ciudadano honorario de los Estados Unidos. Una estatua ecuestre suya está en el Bernardo de Gálvez Memorial Park, cerca de la Casa Blanca. Otra pintura destacada está en el Capitolio.
pero en el Capitolio del estado de Utah. En una pechina hay un mural dedicado a la expedición de los padres Domínguez y Escalante, los primeros europeos que llegaron al lago Utah y supieron de la existencia del Gran Lado Salado. En el Capitolio del estado de Colorado, una vidriera recuerda al cartógrafo Bernardo de Miera y a otros participantes en la citada expedición que también están representados. Por muchos lugares de los Estados Unidos se encuentran placas que recuerdan hechos y personajes de la historia hispano-norteamericana. Es el caso de la victoria de Juan Bautista de Anza contra el comanche Cuerno Verde en Colorado en 1779, la Jornada del Muerto en el Camino Real de Tierra Adentro, los Adaes, Gálvez, Villasur, el Real Presidio de Santa Cruz de Terranate, el de Tucson o los viajes del franciscano Fray Francisco Garcés. También existen numerosas estatuas, como la de Diego Gardoqui en Pensilvania o la de Ponce de León en Florida. También, además, las de Pedro Menéndez de Avilés, Tristán de Luna, Hernando de Soto y Bernardo de Gálvez. En Texas las hay de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Juan de Oñate, José de Escandón, que introdujo las explotaciones ganaderas en ese estado, y la del misionero franciscano Fray Antonio Margil de Jesús, y un monumento a los pioneros españoles. En Nuevo México, Diego de Vargas, reconquistador de la provincia tras la Gran Revuelta de 1680. En Arizona está Hugo O'Connor, irlandés naturalizado español que fundó Tucson. En el presidio plaza de esta ciudad hay un monumento al soldado de Cuera. En Utah, en la ciudad de Spanish Fork, se encuentra una escultura de los padres Domínguez y Escalante y el indio Joaquín, que los acompañó en su expedición. En California abundan las estatuas y monumentos dedicados a Juan Rodríguez Cabrillo, Fray Junípero Serra, Gaspar de Portolá, Juan Bautista de Anza y al misionero y explorador Fray Francisco Garcés. En Kansas se recuerda a Francisco Vázquez de Coronado, en Georgia a Hernando de Soto y en Alabama a Bernardo de Gálvez. Esta lista no es exhaustiva, pero sirve para ver que la presencia española se recuerda en muchas partes de los Estados Unidos. Los estados de California, Colorado, Florida, Montana, Nevada y Nuevo México tienen nombres españoles. Texas y Utah, transformado por los angloparlantes a Utah. Son términos adaptados y adoptados por los hispanos. Territorios como Puerto Rico, las Islas Vírgenes o las Islas Mariana del Norte mantienen sus nombres españoles. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, sobre todo al sur, desde California hasta Florida, los condados con un nombre relacionado con la herencia hispana son muy numerosos. En el caso de California, Arizona y Nuevo México, superan el 50%. Otro tanto ocurre con los municipios, en especial en los estados del suroeste, donde son frecuentes los topónimos hispanos. En cuanto a las banderas, las de los estados de Alabama, Arizona, Montana, Nuevo México, Florida y Arkansas incluyen referencias a España. Estas aparecen también en los escudos y sellos de los estados de Alabama, Montana, Texas, Puerto Rico y en las banderas, escudos y sellos de ciudades como Los Ángeles, Santa Fe, San Luis, San Diego, Baton Rouge, Columbus, Riverside, Pensacola, Cupertino y San Agustín. Como conclusión, podemos colegir que un cuarto de milenio antes de la declaración de la independencia del 4 de julio de 1776, los españoles ya estaban explorando e intentaban colonizar zonas de Norteamérica. Cuando el Mayflower llegó a la costa este en 1620, hacía 55 años que se había fundado San Agustín y 10 años Santa Fe.
La mayor parte de las costas estaban cartografiadas y numerosas expediciones habían recorrido aquellas tierras, desde Florida al Golfo de California, desde el Río Grande hasta Nebraska. Accidentes geográficos como el río Mississippi o el Gran Cañón del Colorado eran ahora conocidos por los europeos. Ciudades, caminos, idioma, religión, legislación, agricultura, ganadería, cultura, todo esto formó parte de Estados Unidos antes de que existieran siquiera como concepto. Incluso su independencia tiene una deuda pendiente con España y con los hispanos, que tanto contribuyeron con su sangre, sus haciendas y sus esfuerzos al nacimiento de esa gran nación. Este texto ha pretendido resumir en unas páginas la historia compartida de ambas naciones y poner de manifiesto que buena parte de las raíces norteamericanas están en un conjunto de pueblos que formaron parte de la monarquía hispánica y que hoy conocemos como hispanidad. Es mucho más lo que nos une, pero para valorarlo antes hay que conocerlo. Lo hemos contado para que todo el mundo lo sepa, porque desgraciadamente la mayoría de los ciudadanos hispanos de la hispanidad lo desconocemos. Trabajemos por la unidad hispana, nos va el futuro en ello. Viva España, a la que la mayoría llama Madre Patria. Viva los países hermanos de la América hispana y de todo ese territorio hispano de Estados Unidos, así como de Filipinas y las islas del Pacífico y la Guinea Española. En 2025, de los 335 millones de estadounidenses, 67 millones eran de origen hispano. De ellos, 47 millones eran hispanohablantes nativos. Esta comunidad tiene cada vez más peso económico y político, ya que las cifras mencionadas se reflejan en el Producto Interior Bruto y en la Cámara de Representantes y el Senado. Los hispanos son una comunidad diversa y mestiza, y sus miembros comparten muchos rasgos culturales, pero sobre todo comparten una lengua que se habla desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Alguien definió el español como una lengua americana con raíces en España, una lengua que une a los más de 600 millones de personas que la hablan o la entienden en el mundo y que no debe verse como una amenaza para otras lenguas, sino como una variada fuente de oportunidades. Una lengua que es la esencia de la cultura y la identidad hispánica, y en la que está escrita la historia más antigua de Norteamérica y de la hispanidad. ¿Y vosotros qué pensáis, queridos amigos oyentes? Pues dejadnos vuestras opiniones en los canales habituales, redes sociales, plataformas de audio, en las encuestas que publicamos tanto en Spotify como en X, en nuestro correo electrónico, hispanossinComplejos@gmail.com, o vuestras notas de voz en nuestro WhatsApp al 604-876649 con el prefijo +34 si lo hacéis desde fuera de España. Y para terminar, Roberto, pues vamos a escuchar a doña Adelaida Sagarra, profesora de Historia de Hispanoamérica en la Universidad de Burgos, y que es una voz autorizada en este sentido y que además está presente con sus intervenciones en el documental de López Linares, We the Hispanos. Hola, ¿qué hay, queridos hispanos sin complejos? Encantada de estar aquí con vosotros en el aire y sobre todo para hablar de We the Hispanos, el tercer documental de José Luis López Linares dentro de esa trilogía que ha dedicado a la hispanidad. Como todas las películas documentales de José Luis, es una historia coral, narrada por muchas voces y contada a través de la belleza de las imágenes y de la música. Presenta la historia de la cultura hispana como una gran cultura cofundadora que las 13 colonias se encuentran al llegar y después con la que convivirán los Estados Unidos una vez independientes.
Esa historia se plantea desde la extensión del territorio. Prácticamente un 70% de lo que hoy son los Estados Unidos era hispano en ese momento. La lengua española como base de una sociedad, de una cultura, de una convivencia y también de un mestizaje en todos los órdenes. Se narra la intervención de España en la independencia de las 13 colonias, que no habría sido posible sin ayuda tanto española como francesa. La relación diferente que los hispanos tuvieron con los indígenas en la costa oeste. También la raíz hispana de buena parte de la música, que quizá muchos pensarían que es genuinamente americana cuando no lo es. La comida, los territorios mexicanos que a partir de 1848 se van a ir incorporando como territorios y después como estados. Pero también se nos cuenta el presente, cómo es ese mundo hispano hoy en los Estados Unidos. Veremos, hemos visto al Señor de los Milagros procesionando por Manhattan, hemos visto viva la devoción a la Virgen de Guadalupe. José Luis nos habla de la vida en la frontera entre México y los Estados Unidos, de un español en pujanza en ese país. Y detrás de todo esto, pues lo que hay en el fondo es volver a mostrar una cultura viva, más de 600 millones de personas que compartimos una lengua, unos valores y un estilo de vida, aunque indudablemente conservamos muchas diferencias, que tenemos un gran potencial y, de alguna forma, un protagonismo en el mundo de hoy tal como está planteado, porque es mucho lo que podríamos añadirle. Así que si no la habéis visto, os animo vivamente a hacerlo. Ya se puede ver en algunos canales y también en alguna cadena. Un saludo y hasta la próxima. Roberto Alonso, capitán, el siguiente programa no abandonamos Estados Unidos. Pues no lo vamos a abandonar, vamos a seguir con un personaje que hemos mencionado aquí de pasada. Todo en clave muy americana para que recordemos que el 4 de julio suyo no sería posible sin toda la herencia española que allí dejamos. Pues muchas gracias, capitán. Nos vemos y hablamos en 15 días. Un saludo fuerte y un abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Queridos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para vosotros de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes, sin complejos. Somos hispanos sin complejos.